La única fábrica con funcionamiento pleno en nuestro país es la fábrica de la pobreza. Pero seguramente vamos a escuchar en estas horas como gran excusa el advenimiento de la pandemia. Y me parece que tenemos la obligación moral de hablar de lo que no se hizo y de lo que no se hace para que las cosas sean como son. Cuando hablamos del 42% de pobreza en Argentina, hablamos del 60% de los menores en situación de pobreza. En el conurbano la cifra escala a 51% de pobreza, es decir, 1 de cada 2 ciudadanos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque la pandemia vino, pero también se tomaron decisiones. Y tengo muy presente el año pasado, cuando habían convertido a la cuarentena en un dogma, cuando decidieron cerrar los ojos ante la bancarrota y el quebranto, porque tenían buenos números en las encuestas por mantener la cuarentena, hasta que eso se convirtió en una especie de anestesia de la que no querían salir porque iba a sobrevenir la realidad. En aquella época, al que señalaba que se venía una catástrofe económica, al que señalaba que iban a dejar a los argentinos en la miseria, o al menos a gran parte de ellos, lo acusaban de estar en contra de la vida y a favor de la muerte. ¿Qué pueden decir hoy los que se aprovechaban de las encuestas y de los números por el miedo al COVID, cuando alargaron sin motivo y por especulación una situación que llevó a la pobreza y los hizo caer de la cornisa de la que se agarraban miles de argentinos? Solo por tomar los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, durante 2020 cerraron en todo el país 90.700 locales y 41.200 pymes. Y unos 185.300 trabajadores quedaron afectados. Pero claro, uno puede decir, el mundo vivía una situación sin antecedentes, todos los países la padecieron con consecuencias graves en sus economías. Argentina empeora las graves porque está por sobre el promedio de Latinoamérica. En el podio de los 3 peores, junto a Venezuela, que está primera. Y la pregunta es, hoy, ya con la segunda ola en ciernes, ¿qué se está haciendo? Y la verdad que uno se queda atónito, porque cuando deberíamos estar observando que nuestros representantes políticos se desesperan por solucionar los problemas de una economía languideciente, anémica, que solo fabrica pobres, uno ve que el gobierno en realidad está solamente preocupado por la justicia, y no la justicia en general, esa que le falta a la gente que no puede asomar la nariz en la puerta de su casa porque la mata un motochorro. No, está preocupado por la justicia federal, la que tiene que salvar a Cristina, la que tiene que salvar a Devido y a Vudú. Cuando uno ve que la agenda es esa, en medio de la tragedia social de un 42% de pobres, y que en vez de estar desesperados por crear riqueza, lo que hacen es ensimismarse más y más y más. Y no solo eso, empeñarse en destruir la confianza, hacerle la guerra al sector productivo, que es el único que puede hacer algo para que la máquina vuelva a funcionar y a generar empleo, dar todas las señales negativas posibles de cara a un mundo al que necesitamos para invertir, pero al que asustamos con decisiones que cada vez nos hacen más parecidas a las que toma Maduro. A la población tienen el descaro de decirle que la inflación va a ir bajando mientras va subiendo, cuando saben que la inflación, eso que producen cuando emiten sin control, en realidad es el gran impuesto a la pobreza, porque la sufre más aquel que gasta más de la proporción de lo que recibe en alimentos. Construyen falsas guerras, crean impuestos al que quiere producir, y hay un punto en el que nadie puede distribuir lo que no hay. Por momentos pareciera que no quieren ver al país de pie.
pareciera que lo quieren ver arrodillado. Ya ni siquiera uno puede pensar que en realidad quieren ganar elecciones, porque hasta eso estamos viendo. Decidieron suspenderlas. Por momentos pareciera que prefieren la pobreza como destino, porque es más fácil dominar al que necesita. Porque si no, créanme que no se entiende. No se entiende que la única fábrica con funcionamiento pleno en Argentina es la fábrica de pobres.